Bueno, transmitiendo, por supuesto, el saludo de nuestro rector, el ingeniero Daniel Gali, y nuestra secretaria académica, Macarena Forneris, que auspician muchísimo este ciclo. Vamos ya a darle la palabra a Fabián Román para que pueda iniciar, digamos, la propuesta del día de hoy. Bueno, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Eduardo y a la universidad por esta amable invitación para compartir el punto de vista que podemos tener nosotros y la experiencia desde Fundación Plan 21 y también desde el Instituto de Turismo Responsable Español y Iniciativa Global Biosphere. A mí me ha resultado sumamente interesante, y lo decía antes en privado, esta idea de conversar sobre la sostenibilidad inclusiva, que me lleva un poco a los orígenes de lo que es Plan 21. Muchas veces cuando hablamos con los estudiantes, me toca también un rol académico, aquí en Argentina, estudiantes de turismo, de la licenciatura, tratamos de ver, bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos desarrollo sostenible, ¿no? Porque al fin hay algunas discusiones que para mí son discusiones bastante vacías y que empobrecen el debate, como si usamos una palabra u otra, si usamos sostenible o sustentable, cuando en realidad, si queremos indagar acerca de qué queremos decir exactamente cuando hablamos de uno u otro, es como que empezamos a balbucear, digamos. Falta esa profundidad que para mí es tan esencial. Por eso, en general, digamos, y lo he escrito en algún libro hace unos años, no es tan importante si uno usa una palabra u otra, sino si es capaz de no solo definir en palabras, sino de ser capaz de poner en acto un concepto como el de la sostenibilidad. Y pensando en los orígenes de Plan 21, ¿no? Que tiene como nombre completo Fundación Plan 21 por el Desarrollo Humano Sostenible, bueno, parece que ambos paradigmas deben ir unidos, porque uno me habla de la escala más macro de la sostenibilidad, digamos, ¿no? Algo que puede de alguna manera vincularse con el modo en el que la industria, pensando en el turismo, se desarrolla, el modo en el que un destino, una región lo hace, y la escala humana, que es tan importante cuando uno piensa en, por ejemplo, una actividad como el turismo, ¿no? En relación con lo que le va a pasar a las personas. Y eso me lleva, entonces, a la primera reflexión, y es, el turismo debe ser entendido siempre como un medio y no como un fin en sí mismo. Y esto que se habla mucho sobre el tema, digo, y por ahí es una frase un tanto trillada, digo, que yo repito mucho con mis estudiantes, me parece que es uno de los elementos centrales, que no tiene que despegarse de la idea central, de que el turismo es una actividad económica. Eso no se puede perder de vista en ningún momento. También en materia de debate, esto, no podemos perder eso de vista, pero eso no significa que no entendamos que cuando uno construye producto turístico, lo hace usando los elementos más clásicos para ese tipo de producto, que es el patrimonio natural, el patrimonio cultural, tangible e intangible, y está todas las personas, digamos, la cultura, digamos, lo que los constituye, digamos, como sociedad, ¿no? En ese lugar, en ese destino. Y esencialmente, digamos, el valor escénico que tiene un determinado lugar. Entonces, creo que el turismo suele perder de vista muchas veces este elemento central, y es que esa constitución primaria que tiene el turismo en relación con los patrimonios naturales y culturales que están disponibles y que hacen que sea más o menos atractiva la visita a un determinado lugar, no son patrimonio de la industria, sino que son parte, digamos, de un grupo de personas que a mí me gusta pensar que son como gerenciadores de ese patrimonio entre dos generaciones, ¿no? Lo que nos remite, entonces, sí, a la parte, me parece, más profunda y posiblemente más maravillosa y poética del desarrollo sostenible, que es esta idea de la solidaridad intergeneracional. Los mejores procesos de desarrollo turístico, esos que llamamos de turismo sostenible, la construcción de producto turístico sostenible, cuando se hace bien, es maravillosa, porque puede tener el turismo como actividad económica que puede poner a la sostenibilidad en el mercado, con valor de mercado. Es una de las pocas que puede hacer eso. Es una de las pocas actividades que puede decir, bueno, yo voy a ser sostenible porque ser sostenible es competitivo. Entonces ahí aparece otra dimensión que también es esencial, y es que es una actividad económica. Entonces, me parece que hay ahí
y ahora me voy a referir a esto de lo inclusivo, me parece tan atractivo, digamos, para debatir. Ahí hay un elemento, me parece muy motivador, pensando en el público que podemos tener, digamos, estudiantes y futuros profesionales o ya personas que trabajan en la industria. Y es que el turismo tiene una potencialidad maravillosa, digamos, porque al hacerlo bien, digamos, lo puede hacer muy bien. Al hacerlo bien no solo puede hacerlo dentro de parámetros de sostenibilidad, quiero decir, ser solidario con las futuras generaciones, hacer un uso sostenible y equitativo de los recursos naturales y culturales, sino que además, concepto que está empezando a poner más de moda, lo que me da un poco de temor, quiero decirlo, puede ser capaz de regenerar, puede ser capaz de descontar lo que hemos hecho mal, poniendo en valor espacios degradados para uso público, por ejemplo, produciendo, Eduardo que conoce el tema, más protección de áreas y poniéndolas en valor para la conservación y también para usos públicos, turísticos en particular. Tiene una capacidad maravillosa. Y por supuesto desde lo social, digamos, para atender inequidades, para atender cuestiones de género, para tratar de ver cómo priorizamos determinado tipo de emprendimientos. Entonces, si el turismo se toma como ese medio y no como ese fin en sí mismo, tiene una capacidad maravillosa. Y para terminar esta introducción y no tomarle mucho más tiempo en esta primera parte, el tema de lo inclusivo. Entonces ahí vuelvo a algo que dije al comienzo, el origen de la fundación. Siempre nos preocupó algo. Nuestro programa de turismo sostenible, la fundación nació, digamos, a principios de este siglo. Ya suena, digamos, como muy lejano, ¿no? Y es uno de los programas más antiguos de América Latina. Y desde el comienzo entendimos algo. Aun cuando todavía el turismo sostenible como concepto era un concepto totalmente marginal, digamos, no como ahora, que tenemos debates todo el tiempo, ¿no? En esos orígenes era muy marginal y en la Argentina mucho más todavía que en otros países de América Latina. Y entendíamos que aún ese concepto de turismo sostenible debería construir, digamos, mayor equidad y debería generar oportunidades, porque también, y esto hay que decirlo, y muy abierto al debate sobre eso, a veces se produce como una ilusión de sostenibilidad. O sea, hay bolsones de sostenibilidad, hay enclaves, digamos, que trabajan muy bien, en general son enclaves, digamos, de productos de alto poder adquisitivo, que pueden trabajar perfectamente el tema de la sostenibilidad, sobre todo el tema ambiental, y que producen esos bolsones, digamos, con un marketing muy interesante, marketing verde del destino. Puedo poner nombres propios, no tengo ningún problema. Y que, sin embargo, cuando uno los mira de cerca, se da cuenta de que hay una cantidad de aspectos de la sostenibilidad que no están considerados. La sostenibilidad inclusiva es esa, que incluso cuando se construye un producto turístico, trata de no separar, no producir más inequidad. Por ejemplo, el tema de la certificación de turismo sostenible es fascinante en ese sentido. Es decir, ¿cómo trabajamos para que haya más empresas certificadas, pero eso que no signifique que aquellos que no tienen capacidad, digamos, económica, no pueden afrontar ni implementación de buenas prácticas, ni capacidad de mercadeo, ni acceso, por ejemplo, a sistemas de certificación internacional? Y cierro con esto. Como anécdota, cuando se crea, en el año 2003, la red de certificación de turismo sostenible en las Américas, ese era el espíritu, y era la verdad que es súper motivador. Pensar en cómo se podía trabajar el tema de la certificación, que era súper incipiente en ese momento, estoy hablando de 2003, para llegar a más empresas, empezando por micro, pequeñas y medianas empresas y grupos comunitarios. Entonces, yo creo que son dos niveles. Uno, por supuesto, la sostenibilidad es el gran desafío, pero que la sostenibilidad no sea capaz de crear, digamos, más brecha entre aquellos que no tienen capacidad como para llegar a lo que, de alguna manera, se puede hacer y comunicar como sostenible y que no es accesible para todos. Por eso, el mayor desafío es derramar sostenibilidad y construir sostenibilidad trabajando con todos y siempre teniendo en cuenta que tenemos que estar del lado de la reducción de inequidades y no encontrar nuevas formas como puede pasar, por ejemplo, con las nuevas brechas digitales. Todo un tema fascinante para ver en relación con la sostenibilidad. Leonardo, no se te escucha, porque estás en silencio.
Te decía, gracias Fabián. Bueno, agradecerte esta introducción, esta primera presentación y coincidiendo con vos en la importancia, ¿no?, de tener claro esto, que lo que hagamos no genere más, no profundice ninguna desigualdad, ninguna inequidad, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con el orden para escucharlos a todos y todas. Ahora le vamos a dar la palabra a Natalia Naranjo, líder Comunitur Colombia. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues muy orgullosa de estar aquí compartiendo panel con todos estos profesionales y además con todos los estudiantes que me imagino que tendrán muchas inquietudes y muchas preguntas y que eso es como lo fundamental en la academia, ¿no? Generalmente uno piensa que uno termina, por ejemplo, una carrera o un curso y piensa que va a saber más y resulta que es que cada vez tiene más inquietudes, ¿no? Cada vez tal vez sabe uno menos y tiene más inquietudes y eso es lo fundamental, ¿no? Preguntarse qué es lo que pasa más allá y ahí retomo un poquito lo de Fabián en el sentido de que hay que ver y profundizar siempre en los conceptos, claro, pero muy aplicados, ¿no? Porque al final hablar de sostenibilidad ahorita se le están poniendo otros apellidos como que se necesita, ¿no? Ponerse apellidos, por ejemplo, lo de regenerativo, porque al parecer ya la sostenibilidad no es suficiente, sino que hay que regenerar. Esas son discusiones pues que se están llevando a cabo, pero realmente se está hablando de sostenibilidad desde hace muchísimos años y creo que hay muchos componentes muy interesantes que desde la academia y desde la misma práctica con las diferentes redes, organizaciones e iniciativas, realmente se ha profundizado bastante en aquello de la sostenibilidad. Algunas veces la sostenibilidad se toma, por ejemplo, por el lado económico. Hay mucha gente habla de sostenibilidad y cuando habla de sostenibilidad se refiere a lo económico, ¿no? En otros casos hablan de sostenibilidad y se refieren a lo ambiental. Realmente la sostenibilidad pues integra muchos conceptos entre lo que está toda la parte de inclusión también y pensar también en las comunidades y cómo realmente llegar a que los beneficios lleguen a las comunidades para el desarrollo. Por eso, en esta pequeña iniciativa que lidero en Colombia, que se llama Comunitur, una de las cosas es que realmente creemos que las pequeñas iniciativas son las que hacen muchas veces más diferencia, ¿no? A veces creemos que estos planes, macroplanes, etcétera, y cosas masivas pueden hacer una diferencia, a veces no la hacen, pero la hacen de forma negativa, ¿no? Muchas veces esa particularidad de ver los contextos y de ver los territorios y de ver cada una de esas iniciativas dentro de sus propios contextos, creo que es muy valioso, ¿no? Y eso ya lo sabrán quienes han trabajado, quienes han vivido realmente cercanía con diferentes proyectos comunitarios o no comunitarios, rurales y como con una cercanía mucho más a lo local, ¿no? Que cada contexto es diferente, probablemente se pueden hacer unas generalizaciones, se pueden hacer ciertos lineamientos, pero realmente lo importante siempre cuando uno va o a trabajar o a acompañar alguna iniciativa, tiene uno que ver cada contexto porque cada contexto es diferente. Yo creo que eso es muy, muy importante porque realmente, por ejemplo, en Latinoamérica somos muy diversos y realmente hablar de una generalidad de Latinoamérica a veces es difícil, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar y de estar muy cercana a lo que es el Consejo Global de Turismo Sostenible, de la cual soy entrenadora oficial. De alguna forma, el Consejo Global, por ejemplo, busca también definir de alguna forma y darle un marco a esa sostenibilidad en el turismo, que es muy interesante. Realmente yo creo que esa es una herramienta que los invito a que revisen en la página del Consejo Global de Turismo Sostenible. Ustedes pueden revisar lo que son los criterios globales de turismo sostenible, que pueden ser una referencia y una guía muy interesante. Los encuentran también en español y yo creo que eso puede ser una herramienta también para identificar ciertos aspectos que pueden ser importantes dentro de la sostenibilidad. Bueno, de mí yo les voy a contar un poco, espero rápidamente, que yo estudié finanzas y relaciones internacionales. Terminé la universidad y mi primer trabajo fue en Machu Picchu, en Incaterra, en un hotel maravilloso que trabaja ecoturismo.
Y obviamente me enamoré del ecoturismo porque terminé siendo guía de Machu Picchu, siendo guía de orquídeas, guía de aves, sin realmente haber estudiado digamos, estos aspectos. Por eso me fui después a hacer una maestría en intervención ambiental para profundizar mucho en lo que es las conductas y el cambio conductual frente a lo ambiental y cuáles herramientas pueden ser interesantes para esos cambios. Entonces, y ahí retomo un poco también lo de Fabián, pues que realmente el turismo es una herramienta como cualquier otra actividad productiva, es una actividad económica, pero lo fundamental es que cualquier actividad económica realmente redunde en un desarrollo local. ¿De quiénes? De quienes habitan ese territorio o quienes hacen parte de ese territorio, ¿no? Hay un concepto que es el territorio donde precisamente se reúnen no solamente esos recursos o esos recursos patrimoniales, que sería pues, los recursos, se le llaman a veces los recursos naturales o los recursos humanos, que básicamente son los ecosistemas que soportan la vida. Sí, realmente esos recursos naturales pues es aquello que necesitamos para vivir, esos bosques, ese aire, esa agua. Entonces esos recursos realmente son la vida y el soporte de la vida para las comunidades en el territorio. Entonces, ¿cómo a través de ciertas herramientas podemos realmente generar desarrollo en las comunidades, ¿sí? Y de la mano de las comunidades, ¿sí? Entonces, el turismo puede ser una gran herramienta, el ecoturismo como tal también, sin embargo, hay que hacerlo de la mejor forma posible y obviamente de la mano de las comunidades. El ecoturismo y cambiando un poco a ecoturismo, que es otro de los temas, digamos, que vienen al caso, el ecoturismo ha cambiado un poco sus conceptos a medida que va, digamos, que ha avanzado. En un principio el ecoturismo estaba muy ligado a parques sin gente, por ejemplo. Entonces se creía que había que conservar los parques y que no hubiera gente allí en estos parques que pudiera cambiar esa dinámica, digamos, del ecosistema. Posteriormente, afortunadamente, esa dinámica ha cambiado porque además se vio la necesidad, que era pues obviamente fundamental, incluir a las comunidades y a las personas en estos territorios para la conservación. Entonces, de ahí, de alguna forma, todavía estamos en ese proceso de cómo a través del ecoturismo realmente sí se integra a las comunidades y se generan recursos para la conservación. De ahí entonces vuelvo a la inclusividad y a la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo a través de una herramienta como es el ecoturismo realmente podremos integrar además dentro de esa cadena de valor tan extensa y tan interesante que tiene precisamente el turismo? Y por eso es que el turismo realmente puede generar esos cambios dentro de todos esos actores que trabajan en la cadena ecoturística, ¿no? Desde el transporte, desde las mismas comunidades, las artesanías, los diferentes productos, las experiencias, los hoteles, los restaurantes. Realmente, si se hace un camino interesante en esa sostenibilidad a través de esas cadenas y de generar cambio con las cadenas, yo creo que sí puede ser una herramienta fundamental hoy en día, además, para el desarrollo. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la sostenibilidad en sí debe ser inclusiva, debe tener en cuenta a todos los actores que están en la cadena. Es como la vida en un territorio. Si no tenemos en cuenta quiénes son los que están al lado nuestro, quiénes son los que están haciendo actividades al lado nuestro, realmente no podríamos generar un desarrollo territorial. Entonces, en ese sentido, esa inclusión también tiene que ver, por ejemplo, con accesibilidades, con integración de comunidades, por ejemplo, vulnerables, otro tipo de comunidades que de pronto muchas veces no ven los beneficios del turismo directamente. Entonces, ¿cómo realmente se integran en una gestión de la sostenibilidad de esos territorios? Y cómo, por ejemplo, se puede integrar, y eso puede ser una mirada nueva que realmente está dando hoy en día en el mundo todo el tema, por ejemplo, de género, ¿no? Entonces, cómo realmente la mujer ha representado también un papel importante y cómo se deben hacer unos análisis interseccionales, digamos que esa es como la palabra que se está usando en estos momentos para poder ver cómo las políticas y cómo las actividades en general tienen impactos de acuerdo a las poblaciones diferentes, como puede ser poblaciones de hombres o las mismas mujeres, ¿no? Entonces,
ese análisis interseccional es muy importante. Yo desde que empecé, estoy haciendo una maestría en desarrollo y paz, y descubrí lo que se llama el ecofeminismo. Descubrí que desde pequeñita soy ecofeminista, sí, y ese es un tema que, por ejemplo, he estado fortaleciendo y he querido promover porque realmente el ecofeminismo, yo creo que, como yo diría, si en la revolución si no es ecofeminista no será, ¿no? De alguna forma, las mujeres en toda la historia han cumplido un papel, se ha impuesto o no, pero digamos este rol de la mujer ha sido muy importante dentro de todo el tema del cuidado, del medio ambiente, de la misma alimentación, dentro de la salud pública inclusive, y por eso, menos mal, hoy se está hablando mucho de eso del cuidado, ¿no? ¿Cómo realmente estamos cuidando nuestra casa, nuestra familia, nuestro espacio, nuestro territorio? Y yo creo que eso es una de las grandes ventajas entre toda la situación tan compleja que hemos vivido estos meses y que seguimos viviendo con la pandemia, que se ha puesto en evidencia, ¿no? Cómo realmente debemos generar esa economía de un cuidado, o cómo entre todos realmente debemos definir cómo cuidar las cosas y de la mano con los demás. Por eso las redes para mí también son muy importantes, precisamente, y ya para terminar, estamos trabajando con Fabián en una red de ecoturismo en Caribe y Latinoamérica, porque definitivamente muchas veces la innovación, y esa es otra palabra por ahí que vi en la invitación, la innovación pasa precisamente por la generación de redes, intercambiando ideas y precisamente revisando cómo es que vamos a implementar y pasar precisamente de las palabras a la acción en todos estos años que hemos hablado y que hemos estudiado lo que es la sostenibilidad. Muchas gracias. Tu micrófono. Aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria. En honor al tiempo que tenemos, voy a presentarles algo muy, muy breve, muy rápido, para compartirles un poquito quiénes somos, qué hacemos y por qué tan amablemente la Universidad de Ezeiza y el presidente de la Fundación Plan 21 nos convocaron a esta conversación. Mi nombre es Carlos Pelis, soy el titular, el director y el fundador de Wilderness Patagonia, y actualmente presido también la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura. En realidad la presido desde hace unos cuantos años, alternado los mandatos. Bueno, Carlos, parece que se quedó congelada su conexión. Esperamos un momento. Aprovecho para agradecer a Natalia Naranjo su presentación y esperamos que Carlos retome su conectividad. Muy interesante tus conceptos, Natalia, te agradecemos mucho y seguramente va a haber preguntas respecto del emprendimiento en el que estás ahora para que nos puedas dar más datos, describirlo y comentarnos su especificidad. A ver, bueno, parece que tiene problemas con la conexión, Carlos. Vamos a seguir con la charla hasta que se pueda conectar, ¿les parece bien? Entonces vamos a dar paso a Anita Gandino de Península Mitre Expediciones, Península Mitre, para que nos cuente su experiencia. Bienvenida, muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación. Te agradecemos mucho desde la universidad que estés presentándote en este encuentro. Bueno, buenas tardes, Leo, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. La verdad que es muy emocionante, ¿no?, que se estén generando estos espacios donde se estén replanteando, o por lo menos se abra la puerta de replantearse un poco las miradas, ¿no?, que teníamos, que obviamente está bueno poder replantearlas para poder transformar estos modelos que
que frente a todo lo que vienen hablando acá todos los expositores como Natalia o Fabián, que frente a toda la problemática que está viendo es necesario modificar los modelos con los que venimos trabajando, ¿no? Y retomando un poco también lo que decía Fabián, creo que el turismo es un medio y podemos hacer mucho desde el turismo también, ¿no? Ya que de por sí es una experiencia placentera, ¿no? Y si uno lo potencia eso en el aprendizaje, ¿no? Cuando es un momento placentero, es mucho más significativo ese aprendizaje, ¿no? Así que, bueno, les voy a compartir un poco mi experiencia, que es bastante reciente, ¿no? Hace 6 años que estamos con este proyecto. Les voy a compartir una pequeña presentación con unas imágenes también del lugar. Compartir. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, les voy a hablar de Península Mitre. Península Mitre Expedition es la empresa que formamos. Somos 3 integrantes. Los 3 somos guías de trekking y somos educadores. También yo soy profe de educación física y guía de trekking. Nahuel y Agustín también. Nahuel es mi compañero, que yo a raíz de él vengo a vivir a Ushuaia, bueno, lo conozco a él me presenta a la península, y bueno, y con Agustín, que es un amigo, entre los 3 llevamos adelante este proyecto, o sea que tiene bastante un poco un perfil educador también, ¿no? Que es lo que un poco intentamos hacer en cada salida, ¿no? Que todos se lleven una experiencia y que realmente el turismo funcione como un medio para generar nuevas cosas, y no que sea solo el paisaje en sí mismo el fin. Para ubicarnos un poco dónde estamos, bueno, ahí tenemos el mapa de Argentina. Nosotros estamos en la isla de Tierra del Fuego, y ahí tenemos un zoom in sobre la Tierra del Fuego, y lo que es Península Mitre es bien, o sea, eso que está circulado en naranja, eso es exactamente la Península Mitre. Es una extensión muy grande, son 300.000 hectáreas terrestres, y esto es un área que se pretende crear, se pretende proteger. Ya hace 30 años que organizaciones vienen trabajando sobre este proyecto, y también incluye las 200.000 millas marinas que también circundan a la península e incluyen lo que es Isla de los Estados. No tengo cómo señalarles, pero bueno, para que se ubicaran dónde estaba Ushuaia, del círculo naranja hacia la izquierda se ve la flechita, ¿no? Más o menos. Sí, sí se ve. Claro, bueno, más o menos por acá estaría Ushuaia. Y esto ya, lo que es todo blanco, corresponde a Chile, ¿no? Bueno, ¿cómo nace un poco esta idea de trabajar, o esta forma de trabajar? Los 3 nos fuimos a explorar la península, planificamos una expedición como de 15 días. Nahuel ya conocía algo de lo que era la parte norte, pero bueno, vieron que es bastante grande, entonces la idea, entramos por la parte sur y atravesamos todo lo que es la turba. Después les voy a mostrar una foto de lo que es la turba. Es un suelo bastante particular, que igualmente acá se puede ver todo lo que es marrón con esas lagunitas, todo eso es turba, que es como una esponja. Bueno, entramos por la costa sur, atravesamos todo lo que es turba, nos llevó más o menos 2-3 días atravesar esa turba, y salimos a la costa norte. A lo largo de este viaje, de esta exploración, empezamos a meternos más, a conectarnos más con el lugar, y bueno, y reconocer al mismo tiempo todos los valores y todo lo que tenía la península, ya sea a nivel cultural, histórico, a nivel ecológico. Esas últimas montañas que se ven ahí atrás, por ejemplo, es el final de la cordillera de los Andes, ¿sí? Esa misma que arranca allá arriba en Venezuela, ¿sí? Termina ahí, y frente a eso tenemos lo que es un estrecho, se subduce ahí la cordillera y vuelve a surgir como lo que es Isla de los Estados. O sea, uno puede llegar a pararse en la punta de la cordillera de los Andes, en su extremo más sur. Es realmente... Hay rastros arqueológicos, ¿sí? De las comunidades que vivieron ahí, restos de naufragios.
de los primeros que intentaron llegar a dar la vuelta a lo que es Cabo de Hornos, sin mapas, ¿sí? Sin cartas, entonces hay mucho, es un lugar muy rico, y aparte por su difícil acceso y su hostilidad a nivel clima, está muy bien conservada, porque bueno, hay poca entrada de personas, entonces uno se mete ahí, empieza a vivir fuera del tiempo, aparte de que te tenés que dejar regir por el tiempo, ya que hay que cruzar ríos, los ríos dependen de las mareas, y eso es lo que te pone los tiempos, ¿no? En esta península. Vos tenés que esperar que la marea baje para poder cruzar, si no, no podés seguir tu camino. Y bueno, y a raíz de ese viaje empezamos a darnos cuenta que este lugar realmente debía de ser conservado, protegido, cuidado de alguna forma, pero al mismo tiempo creíamos que era muy importante acercarlo a las comunidades, a la comunidad local. Por mucho tiempo la gente, hace 30 años que se viene intentando proteger, pero era muy reducido el círculo que tenía conocimiento de este lugar. Entonces, nuestra idea surge un poco al revés, quizás. No surge en principio como generar una empresa, sino como una cuestión de conservación y de acercar a la comunidad a este lugar, de hacérselo fácil y dar herramientas, ¿no? Entonces, nosotros llegamos, ¿no?, a este concepto después, ¿no? Nos encontramos con el concepto de turismo naturaleza, pero creemos que va de la mano con la conservación, ¿sí? Ya no podemos ser indiferentes a las problemáticas ambientales, entonces creo que es esto de usar el turismo como un medio y darle una vuelta más, y comprometer a la gente que uno lleva, así como decías vos, Leo, conocer para cuidar, ¿sí? Nosotros creemos que es importantísimo. Cuando uno vive esa experiencia ahí ya se compromete, y quizás también hasta uno no sabe dónde está sembrando, ¿no? Quizás genera en esa persona algo para que esa persona en su comunidad local empiece a cuidar ese lugar o a generar algo también, ¿sí? Un compromiso con el medio. Esas son las playas de Península Mitre, que cuando baja la marea queda esta arena hermosa para caminar. Como verán, están caminando descalzos. Es realmente un lugar único también por esto. Están los Andes, está el mar, están los cóndores comiendo quizás fauna marina, ¿no? Es un complejo muy rico. Y aparte es un lugar de migración, de paso, de muchos mamíferos marinos y aves que van migrando quizás entre Malvinas y Antártida, y muchos también que nidifican en esa zona también de Península Mitre. Bueno, un poco para redondear esta filosofía con la que nosotros venimos trabajando, ¿no? Creemos que es importante acercar la naturaleza a la gente y no llevarla a ese lugar, sino que la gente venga, pero que se sienta parte de ese lugar. Creemos que al sentirse parte uno puede cuidar. Inspirar también a la conservación de Península Mitre, ya que conociéndolo no solo vemos lo rico, sino también quizás un poco el impacto que se genera, ¿sí? Ya sea quizás acá tenemos muchos cruceros, por ejemplo, en verano, esa basura muchas veces uno la encuentra en la costa de Península Mitre. Mismo también la costa norte también es un poco más de fácil acceso y también se degrada un poco más. Entonces es importante esto, que la gente entienda lo rico que es y lo fácil que es de destruirse, ¿no? La turba es un material, así como les decía, todo eso que se ve ahí atrás es turba, y es un material muy delicado. Uno lo pisa y es esponja y es muy fácil que se deteriore. Y bueno, un dato de color, el tema de los turbales. El año pasado National Geographic, junto con un departamento de Naciones Unidas, hicieron un estudio sobre las turberas que ahora salió, después si quieren se los comparto, donde analizan todas las turberas del mundo, y la de Península Mitre salió como, no seleccionada, pero marcada como de relevancia, de importancia por la mayor captura de carbono que genera, ¿sí? La turba tiene infinitamente captura carbono. Y estas turbales de Península Mitre capturan muchísimo, son una de las que más capturan. Para que se den idea, captura más o menos 3 veces lo que produce Argentina de dióxido de carbono en un año. O sea que es una cantidad gigante, funciona como un pulmón, ¿sí?
Favorecer un poco el desarrollo local, esto que venían hablando también Natalia y Fernando. Hay una localidad que queda bien cerca de lo que es Península Mitre, y como está entre las dos grandes ciudades, que es Ushuaia y Río Grande, es una comunidad que está un poco relegada. Entonces, la idea es, nosotros pasamos por ahí, compramos algunos suministros ahí, y la idea es ir, como somos bastante nuevos, la idea es que esto vaya creciendo y poder trabajar con ellos al 100%, ¿no? Todo el tema de los suministros de los productos y eso. Pero como es tan chico, hay cosas que, por ejemplo, todavía no tienen. Pero de a poquito ya algunas cosas estamos, y la idea es que eso siga creciendo. También tienen un pequeño, por ejemplo, un terciario donde los chicos están estudiando educación ambiental y salen como como guías de turismo también, y estamos hablando con los chicos de ahí también para que quizás guías de turismo puedan venir a las expediciones para conocer el lugar y para ellos también poder generar su trabajo también, ¿no? Mostrando este lugar que está enfrente de ellos, en realidad, y muchas veces lo que pasa con estos guías de turismo que se reciben en Tolwyn, tienen que ir a buscar a Ushuaia el trabajo por el tema de los cruceros. Entonces, que ellos empiecen a trabajar su lugar también, ¿no? Acompañarlos en esto. Aportar a la ciencia y la educación, ahora igual lo desarrollo un poquito más eso. Y promover, bueno, el cuidado de la naturaleza. Acá, por eso no lo expliqué ahí, porque lo volvemos a tomar acá en la forma de cómo trabajamos, ¿no? El tema de escuelas, por ejemplo, bueno, yo soy profe en una escuela, y empezamos llevando a chicos de la escuela, ¿no? Porque tenemos un proyecto de educación física especial, donde en secundaria los sacamos a caminar, no trabajamos en el gimnasio, es la educación física tradicional, vamos a escalar, a esquiar, a caminar, a hacer trekking, hay muchos senderos por acá. Y bueno, y en base a un proceso y una preparación, empezamos a llevar a los chicos en campamento de fin de año, 3 días, 2 noches, empezar a meterlos en lo que es la península, para que ellos también puedan, como futuros, ¿no? Habitantes de acá, no, porque se van en general, ¿no? Cuando terminan la secundaria estoy a otro lado, pero bueno, son ese semillero tan importante, ¿no? Que también genera modificaciones muchas veces en sus padres, ¿no? Los chicos. Y después, bueno, se abrió un poco y empezamos a trabajar con otras escuelas. Todo lo que es a escuelas, por ejemplo, es un trabajo que es totalmente, digamos, voluntario de nuestra parte, ¿no? Lo hacemos por amor al lugar y porque creemos en los chicos como futuros cuidadores y multiplicadores de esto. No solo con Península Mitre, ¿no? Porque acá hay un montón de bosques también donde ellos salen el fin de semana o en la semana a caminar y que lleven a sus familias. Entonces, acercarlos a la naturaleza, sacarlos de este mundo tecnológico, ¿no? Que tanto los absorbe, porque ahí no hay señal de teléfono. Entonces, sí o sí, tienen que comunicarse. Es una experiencia bastante rica. Todos terminan, es largo, es un poquito duro, son quizás 15, 20 kilómetros lo que tienen que caminar el primer día, pero bueno, es una experiencia muy enriquecedora para ellos. Apoyo a proyectos de conservación y de científicos. Por ejemplo, estamos trabajando con arqueólogos que ellos quizás, por ejemplo, hay un arqueólogo que en lo que es Costa Norte, como es de fácil acceso, con caballos o con cuatri, la tiene toda relevada, pero en Costa Sur no tiene nada. Entonces nosotros colaboramos con la logística para esa campaña arqueológica. Lo mismo que, por ejemplo, descubrimos, empezando a trabajar con este proyecto de conservación, descubrimos que había una nutria llamada huillín que estaba en extinción, y bueno, nos contactamos con el biólogo que la está estudiando, y bueno, también colaborando con él para poder hacer campañas de estudio, poner cámaras trampa. Entonces, todo un trabajo integrado que hay mucho por hacer en este lugar. Esto es lo que le decía de aspirantes a guías de turismo o guías recibidos ya. La idea es que puedan venir de voluntarios a ver cómo es, cómo se lleva adelante, que conozcan el lugar y que ellos puedan también desarrollar. No solo Península Mitre, sino que hay otras áreas muy grandes en Tolwyn protegidas y no están siendo quizás cuidadas
o compartidas de la manera en que se podría, ¿no? Para que la gente siga conociendo y al mismo tiempo cuando uno, como decía Natalia, ¿no? Cerrar las áreas no sirve ya, no es un modelo que sirva, sino que incluir a la gente para poder conservar eso. Y bueno, y trabajar con productores locales, ¿no? Esto uno lo empieza a elegir para la vida diaria también. Tenemos la suerte de acá que hay gente, no sé, que tiene gallinas, entonces puedes elegir comprar los huevos ahí, y así diferentes cosas, y la idea es eso, es fortalecer el local, ¿sí? Para que también se apropie, y si él siente que eso le da trabajo, también lo va a cuidar y va a seguir también creciendo y buscando la forma de apoyar el cuidado de esa área. Bueno, esto es un poco presentarles los recorridos que hacemos, ¿no? Sobre lo que es la península. Hay recorridos desde 3 días, no se puede más corto por un tema de distancias. Hay de 3 días, 8 días, tenemos ahí Costa Sur, ahí donde dice Moat, San Pío, esos son 3 días, y lo que va por Costa Norte, María Luisa, La Chaira, Cabo Leticia, son 8 días. Y esta es una vuelta un poco más larga, que se puede hacer caminando, o si no, ahí donde dice Puerto Español, se puede llegar en velero, y es también muy interesante, y de ahí hacer todo el cruce por La Turba, ahí donde dice Campamento Bosque Enano, Campamento Oasis, son los diferentes campamentos que fuimos haciendo a lo largo de la caminata esta por La Turba. Estos es un poco los diferentes grupos con los que hemos trabajado, algunos. Ahí están ustedes, Leo. Ahí me veo en esa foto. Quiero volver, Anita. Vamos, este verano. Y esos son, bueno, el árbol bandera, es muy típico de acá por los vientos que hay. Después también, no les nombré los que están abajo de ese árbol gigante, es un coihue. Ellos también es un grupo de locales que armamos un taller de trekking abierto a los locales, y que teníamos una parte teórica para que ellos aprendan a manejar Google Earth para poder calcular distancias, aprender a cargar una mochila, aprender a ajustarla, calcular la comida que iban a necesitar. Fue como, fue un taller donde ellos aprendían a gestionar ciertas herramientas, y después nos íbamos a Península Mitre con ellos fuimos también como 6 días, y donde ellos ponían en práctica todo lo que habían planificado. Al margen, además que también no íbamos, siempre los recorridos los hacemos contando todo esto que les estoy diciendo, ¿no? De la historia del lugar, la arqueología, la geografía, la biología, integrando todo para que cada uno pueda comprender y sacar su propia conclusión de la importancia del lugar. En ese viaje fue muy interesante, habían justo unas biólogas, así que dieron unas charlas muy buenas, y también es parte esto de trabajar con los arqueólogos y con los biólogos. La idea también es poder tener en los grupos gente capacitada, especialista, para poder seguir nutriendo, ¿no? Un poco más, y nosotros también, siempre seguimos aprendiendo. Estos son los turbales que le decía. Tenemos un gran río ahí al costado, hay palos bastante cortados, caídos. Tenemos una gran problemática que son los castores. Ahí también hay varias cosas, ¿no? Del lugar, pero bueno, quizás no se centra hoy la charla tanto en el lugar, sino en la metodología de cómo abordar el lugar, ¿no? Pero bueno, sí, hay introducidas. Así que ese es uno de los puestos que quedan de una estancia que funcionó en un momento. Y bueno, eso es un poco lo que es Península Mitre para nosotros. Así que eso es más o menos. Muchas gracias, no sé si... Bueno, muchísimas gracias, Ana. Excelente, hermosa la propuesta. Y ahora sí, vamos a volver a darle la palabra a Carlos Peli, que vemos que estás de nuevo conectado. Gracias, Carlos, por insistir. Sabemos que estás con dificultad de conexión y valoramos mucho tu esfuerzo. Muchas gracias, tenés la palabra. Estupendo. Bueno, ahora esperemos que nos permita la pantalla. Ahí se está viendo la presentación. Sí, ya se ve.
Sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo rápido entonces antes de que nos quedemos sin, sin señal nuevamente. Bueno, gracias nuevamente. Wilderness Patagonia conserva el espíritu pionero, ¿sí? Y el espíritu de ganas de hacer, de romper paradigmas que tiene, como escuchaba Ana antes, la gente de Península Mitre. Nosotros lo desarrollamos a lo largo de toda la Patagonia y desde el año 2004 operamos en Islas Malvinas también, con lo cual tenemos ahí una conexión con esta porción de la Patagonia rodeada de mar en el Atlántico Sur. Voy a cambiar el enfoque, agregué esto mientras hablaba Ana, y voy a trabajar el concepto de cómo vemos nosotros hoy la sostenibilidad o sustentabilidad, un poco lo que trataba Fabián al principio de la charla, desde el punto de vista del viajero, del turista. ¿Qué es lo que venimos viendo en estos últimos 15 años y qué es lo que catapultó o aceleró, hiperaceleró en estos últimos 7 meses? Primer problema, la masificación de destinos, la despersonalización de los viajes, ¿sí? Y la sostenibilidad o sustentabilidad mal interpretada. Este concepto de, bueno, tengo una camioneta con motor V8, pero le pongo nafta super, le pongo nafta, digamos, de bajo octanaje, entonces soy sustentable. Sí, este concepto de mal llevado a falta de información. Segundo problema, o la segunda tanda de problemas que ya vimos en este año 2020, nos alcanzó la famosa pandemia, este virus turista, este virus viajero que alcanzó rápidamente a gran parte del globo, y estos viajeros que quedaron contenidos en sus casas, en esta búsqueda incesante entre el equilibrio entre la libertad y la seguridad, ¿no? Queriendo salir e ir, por ejemplo, a la estepa patagónica, o a un trekking en cordillera, pero no queriendo dejar la seguridad de la cueva, este sitio confortable en el que pasaron los últimos casi periodo de gestación, si seguimos así, los últimos 7 meses dentro en muchos casos, en una ciudad, yendo de su trabajo al departamento y viceversa. Lo que vamos notando es la búsqueda de aventura sin resignar confort, ¿sí? Y un tema que nos dimos cuenta es que caímos en nuestros viajeros cayeron en cuenta de un montón de cosas que estaban haciendo mal y que no lo solucionaban comprando un cepillo de dientes de bambú a través de una plataforma. La solución es que empezaron a buscar estos viajeros, ¿sí? Fue ahora, bueno, me dejan salir a viajar, voy a alquilar una casa. Me voy a ir a una casa, salgo de encerrarme en un departamento para ir a un destino de naturaleza, encerrarme en un lugar. ¿Sí? Esto va de la mano de lo anterior, de no querer soltar la seguridad del lugar que conocen, ¿sí? Y aquí encontramos la búsqueda por parte de estos viajeros de tratar de, han sido bombardeados por exceso de información, esta ola de información constante, de lluvia, de noticias constantes, de qué va a pasar, tienen los protocolos, no están los protocolos, voy a viajar, ¿cómo voy a viajar? El filtro del avión, el filtro de la camioneta, no toques, ponete alcohol en las manos, constante, y el resto que le va quitando a la vida de la posibilidad del disfrute. Claramente, mientras no tengamos una vacuna que sirva, vamos a viajar con COVID. O sea, nuestra vida de aquí en adelante es con COVID y hay que tomar esto en cuenta al momento de viajar. ¿Qué encontramos? Hoy la gente busca, ¿sí? Un poco lo que tomaba Fabián al principio, la falta de información o el exceso mal intencionado, mal dirigido, la gente busca y bucea en la oferta de las actividades sostenibles para evitar el greenwashing, pero no hay una muy buena información. Y esto lleva a un tercer paquete, una tercera columna de problemas, que es la pérdida de tiempo que esto sucede, la certeza, o sea, la falta de certezas al momento de contratar, y este concepto de voy a un alojamiento, quiero estar en un desayunador con 300 personas, pero si voy a estar en el hotel lejos, ¿cómo me abastezco? Bueno. Cambiamos el concepto, se cambia el paradigma, acá no hay más clientes, nosotros los operadores de terreno, los operadores de tierra, tomando el concepto de Tierra del Fuego, ya no tenemos clientes, tenemos huéspedes, ¿sí? Y atendemos a estos huéspedes como nos gusta que nos atiendan a nosotros, y en nuestra actividad, históricamente, se da una adopción temprana a lo que son procedimientos y protocolos, porque trabajamos mucho de esto antes de la salida, esta gestión de riesgo prospectiva en ambientes naturales. Voy a usar un ejemplo que dio Ana en la presentación anterior.
6 días de caminata por Península Mitre, no tenés una opción de no haber chequeado si llevas o no encendedor para el calentador de montaña con el que cocinás. Lo verificás antes. Lo mismo con hoy las pautas de seguridad o de bioseguridad para reforzar el botiquín. Esto hace que el trato hacia el cliente no es una cosa, no es un número. Nosotros tener distanciamiento natural, ambientes abiertos, grupos pequeños, es parte de nuestro trabajo de día a día. Como estamos en Patagonia, la resignificación de este viaje a Patagonia, que conserva este halo romántico, podemos decir, de una de estas pocas zonas inexploradas de ambientes amplios en el mundo, donde la gente quiere viajar. Quizás un turista internacional, un viajero, no sepa bien dónde está tal provincia o dónde está la frontera, pero si le pedimos que ubique a Patagonia en un mapa, la va a ubicar rápidamente. Y ese es uno de los mayores valores que tenemos. Los diferenciales hacen... abren una gran brecha en esto, y la atención personalizada y el detalle no es un detalle en nuestra operación. Sí, acá es donde estamos en una región donde aquí, esto es el lago, la foto que están viendo es el lago Nahuel Huapi, introducir, esto es la entrada al brazo Tristeza, podés bajar una cantimplora, una botella para hidratarte 20 centímetros debajo de la superficie, y tomás el agua del lago, porque la gente no lo sabe, pero en general todo el agua que se toma en Bariloche es sacada del lago y pasa en algunos procesos de filtrado, pero no hay una planta de potabilización de agua que nos dé el agua potable. Somos realmente afortunados, tenemos una cantidad, una masa de agua potable aquí a mano, y eso hay que cuidarlo. La tecnología hoy tiene contras muy marcados. El viajero que nos está llegando a territorio está sobreinformado, sobrebombardeado, sabe cómo va a estar el clima la semana que viene, cómo está la cantidad de ocupación de camas del hospital, de dónde va a venir el viento y demás, y eso lo tiene en el teléfono. Lo que no entiende en muchos casos es que, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, se te pueden dar los 4 climas en una jornada en enero. Y aquí en Bariloche, en la otra punta de la Patagonia, podés tener una nevada el 9 de enero, como tuvimos el 9 de enero de 2020. O sea, lo que vos ves quizás en la comodidad de tu casa, en una gran urbe, en una ciudad, no es lo que sucede después en el terreno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Podemos usar, nosotros de hecho utilizamos toda la parte de comunicación satelital y demás para lo que es seguridad, pero ni más de lo justo, ni menos de lo necesario. Una tendencia que vamos viendo, que tiene que ver mucho con la actividad ahora, es cómo consume el nuevo viajero. ¿Sí? Hoy están les tomé los dos grupos de programas que más se van estructurando, son el programa a la carta, el pasajero o el viajero elige sobre un programa de catálogo, o el programa que se construye a medida, bajo demanda. Esto es cada vez más frecuente, sobre todo en este nuevo concepto de viaje en burbuja, viaje en grupo pequeño, familia, amigos, que quieren que se les diseñe un producto a medida. Para cerrar, porque quiero dar paso directamente a las preguntas y al debate con mis compañeros de panel, los 3 componentes que tiene un programa de naturaleza, de turismo activo, son el paisaje, la actividad física y el contacto con la comunidad local. Y la comunidad local no se disfruta si no es a través de su folclore y a través de su gastronomía. La gastronomía, mi apellido Peli me delata mi raíz noritaliana, es parte fundamental de nuestras actividades. Los safaris, esta es una foto, Ana, de tu región, allá de la estancia Rolito, cerca de Almanza. Mucho producto de cruce de Patagonia para ver cordillera y costa. Para cerrar mi presentación, les voy a contar un poco lo que nosotros estamos llevando adelante en la estructura de este turismo inclusivo y sostenible, o sustentable, para no abusar de la palabra. Tomamos 3 ejes de trabajo muy concretos. El primero es la medición, compensación en forma directa de nuestra huella de carbono. Esto lo estamos haciendo con una organización específica, y compensando a través del trabajo con reforestación y con protección de bosques nativos. Lo que es el trabajo con las comunidades locales, kilómetro cero. Somos una empresa que eliminó el plástico básicamente de su operación en un 93%,
y tenemos una política de compra local allí a donde estamos, nos abastecemos localmente. Y por último, el fortalecimiento del factor humano de todas las comunidades a donde estamos trabajando, porque uno de nuestros, o sea, el leitmotiv, el parámetro con el cual se mueve nuestra empresa es inspirar aventuras para comprometer a la conservación y al desarrollo de Patagonia. Voy a dejar de compartir la pantalla. Esto, uno de los puntos que hacemos es empoderar y apoyar el desarrollo de las comunidades allí donde trabajamos. Y hoy, por ejemplo, están cursando de 5 pueblos del interior de la Patagonia profunda, pequeños prestadores se están introduciendo al mundo de la gestión de riesgos en ambientes naturales a través de un curso virtual que estamos realizando con la Asociación Argentina de Ecoturismo, llevando esto adelante. ¿Por qué? Porque consideramos que apoyar y estructurar el emprendedurismo a nivel local ayuda no solo a generar una mano de obra calificada que nos apoye, nos ayuda a nosotros a llevar adelante nuestros proyectos, sino que genera el arraigo de esta gente a nivel local. Camino por recorrer y actividades perfectibles, miles. Pero esto es el camino que elegimos nosotros y lo llevamos adelante midiéndolo y estructurándolo. No les conté, yo vengo de económica, si bien soy guía de montaña y guía de bici hace más de 20 años, si no lo puedo medir no lo puedo evaluar y si no lo puedo evaluar no lo puedo mejorar. Así que medimos absolutamente todo lo que importa medir en la empresa y lo llevamos adelante. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco nuevamente a la UNI, a Seiza y a Fabián, que nos invitó muy amablemente, y quedo abierto junto con mis compañeros para debatir en lo que nos queda de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Peli. Impresionante la presentación también, clarísimo, cómo suma al debate. Les agradezco muchísimo a los 4, y bueno, como decía Carlos recién, la idea ahora es, seguramente el profesor Eduardo Simolay ha ido recogiendo alguna pregunta, pero también es momento de que cada uno de ustedes pueda retomar la palabra para dar un cierre a partir de lo que escuchó de sus colegas. Si quieren aportar algo más, si quieren relacionar algún concepto, estamos abiertos para ello. Así que los invito, si quieren volver a retomar la palabra, Fabián o Natalia, al principio, y después, bueno, Anita, que habló en tercer lugar. Leo, Sí. Comparto un par de preguntas que fueron haciendo en YouTube. Aparecieron un par de preguntas y algunas que también fueron surgiendo en Instagram también. Muchos colegas presentes en el ciclo a través de las 2 plataformas. Pregunta general, que no sé si es para todos o para alguno específico, el que quiera contestarla la puede contestar. Y está vinculada a la certificación. Dice, la certificación y la normalización, ¿no son de alguna manera herramientas del turismo masivo? Me parece que es más para Fabián la pregunta. A ver, puede serlo, y ha habido en algún momento alguna tendencia en relación con que, como mencionaba al comienzo, la certificación de turismo sostenible ha sido en alguna fase, digamos, de su desarrollo. Imagínense, esto lleva ya 20 años, desde los comienzos de los primeros sistemas de certificación, y acá en América Latina, el CCT de Costa Rica, que ha sido para todos una referencia, no solo para la región, sino, digamos, para otros sistemas de certificación en el mundo. Ha sido en algún momento algo, digamos, que le ha costado mucho entrar a los pequeños emprendimientos, y ha sido un factor, como yo decía, de distinción, pero también de desequilibrio. Hoy por hoy, para las tendencias de la certificación actual, sobre todo pensando en la cuestión de la certificación online, las barreras económicas, que son barreras importantes, por supuesto, para las empresas, para poder certificarse, se han reducido porque existen, digamos, las auditorías online, y eso sin perder calidad, porque son plataformas que están hechas ad hoc para realmente garantizar que el proceso cumpla con todos los requisitos, más allá de que seguramente con Natalia podríamos discutir si está, desde el punto de vista del Consejo Global, bien aceptado, digamos, el tema de los procesos de auditoría online.
me parece que, y mucho más en el contexto que estamos viviendo y las nuevas normalidades posibles, desconocidas aún según mi punto de vista, pero posibles, en el porvenir del turismo, se va a seguir profundizando. Entonces, el acceso a la certificación es un acceso, te diría yo, masivo. No veo ahí una barrera económica, es más, en general existen sistemas, bueno, yo podría hablar de Biosphere, pero no quiero concentrarme en Biosphere, pero por ejemplo, en caso de nivel de destinos y en empresas se toma en cuenta el índice de desarrollo humano del país para poder considerar, digamos, cuál es la propuesta final que hay que hacer para poder tratar de igualar o tener en cuenta, por supuesto, aquellos que quieren hacerlo bien y realmente no tienen la capacidad para pagarlo, para poder ver cómo se los incluye, becándolos de alguna manera y que entren en ese proceso. Porque analizando después las ventajas de la certificación, la posibilidad de transformarse en parte de clubes mucho más amplios, puede ser el sistema B, como está certificada Wilderness, por ejemplo, que es muy interesante como sistema, es una manera, digamos, de mejorar las posibilidades de comunicación y acceso a los mercados a los que debe acceder, digamos, una empresa que certificado o no lo hace bien y implementa buenas prácticas, que son los mercados responsables. Entonces, en general hay una facilitación ahí de acceso a los mercados que me parece, es más, viendo las últimas estadísticas que se publicaron hace muy poco del CREST sobre turismo sostenible, bueno, la verdad que es abrumadora la tendencia en cuanto a las nuevas preferencias de los consumidores y el crecimiento dentro de los millennials de la preferencia por productos sostenibles. Entonces, yo creo que ya no es una barrera. Si lo fue en algún momento y todavía puede haber países enclaves donde solamente llegan ciertas certificaciones, no digo más elitistas, sino que sencillamente tienen como una tradición, digamos, de trabajar con grandes cadenas. Pero hoy la certificación es una herramienta, y hablo en general de todas las certificaciones, no solo de Biosphere, a la que pueden acceder muchas empresas. Digo, masivamente, pero no tanto, digamos, en la demanda, sino en la oferta, ¿no? Digamos, a pequeños emprendimientos. Y esa es una excelente noticia, realmente, porque la certificación es un valor agregado. Esto no tengo ninguna duda. Está muy bueno. Creo que una afirmación con pregunta, ahí Sergio compartía también en YouTube. El turismo, si no es masivo, es exclusivo. ¿Cómo hacer para que sea sostenible económicamente? Si para que sea sostenible desde lo ambiental, debemos limitar la cantidad de pasajeros. ¿Quién se anima? Perdón, ahí voy a hacer gala de administrador como tipo verde de Excel que me gusta, ¿sí? En realidad, masividad versus exclusividad es jugar a un Ford Chevrolet, a un River Boca, que es bastante complejo. Tenés turismo, tenés tantas variantes de turismo como posibilidades y viajeros. En mi caso, por ejemplo, un grupo muy numeroso, un grupo masivo, son 12 personas. Eso es un grupo grande, es un grupo enorme, ¿sí? Estamos hablando de distintas modalidades para distintas plantas turísticas o para distintas estructuras de planteo de regionalización. Para un destino de termalismo, como puede ser, no sé, en Entre Ríos, alguna de las zonas termales, no recibir 400, 500 personas por día no le es rentable por su modelo de estructura. Creo que en este punto el valor agregado, y ahí es donde ha cambiado, escribía un colega y amigo hace un tiempo, el día después de mañana fue antes de ayer. Si algo nos dejó claro, y esto creo que asistimos a un momento que después de la contratación de Cook, del famoso tren para llevar a los irlandeses, este es el segundo momento bisagra del turismo a nivel mundial, porque aún en las dos grandes guerras la gente siguió viajando por turismo. Es la primera vez que se detiene el aparato turístico por completo y volvemos a reiniciarnos. Para muchos de nuestros colegas, el día después de mañana fue el 21 de marzo, donde tuvimos que empezar a reestructurar nuestras empresas. Y hoy pensar en recibir la misma cantidad de turistas, de la misma forma, para generar la misma utilidad que antes, es estar perdiendo el tiempo, ¿sí?
Hay estructuras que van a depender mucho de cómo se reinventen. Sí, esto lo están viendo ustedes hoy con los micros, con los buses. Estamos hablando del 60% de capacidad. Lo mismo va a pasar con los catamaranes acá en el lago Nahuel Huapi. Las capacidades van a cambiar y hay que reinventar porque no podés traducir todo ese costo al precio del consumidor final. Así que si no le agregás un valor, como decía un colega, en última instancia, o sos diferente o sos más caro. Y de eso se trata. ¿Cómo le agregás valor? Retomando el tema de lo que planteaba la pregunta anterior a Fabián, el concepto de una certificación, ¿sí? En realidad, esto es para los que no sepan, yo soy auditor líder de varias normas internacionales de calidad, es exponerte a un tercer sector que te diga, que le diga al trade o al mercado donde trabajás que vos estás haciendo lo que decís que estás haciendo. Porque que el shampoo Pantene, que el Pantene Institute diga que el shampoo Pantene es un buen shampoo, es como que mi mamá diga que yo soy un buen pibe. ¿Sí? Entonces, acá es donde tenemos un concepto que hay que ver. Hay que agregarle muchísimo valor y esto es algo que hay que transmitirle a los chicos que están egresando de las instituciones, de los claustros educativos, porque hay que agregarle valor a la actividad o te quedás afuera del mercado. Eso es lo que viene a buscar el nuevo viajero, no turista, el nuevo huésped que viene a territorio. Perfecto. Muy claro, Carlos. Natalia, ¿te animás a responder esta misma pregunta? Porque hay una pregunta final para Anita, pero me gustaría ver tu opinión en función de cómo hacer para que sea sostenible desde lo económico. Si para que sea sostenible desde lo ambiental, debemos limitar la cantidad de pasajeros. Bueno, sí, yo creo que este es un tema que no es nuevo, o sea, yo creo que se ha puesto más en evidencia en este momento, pero realmente ante la emergencia climática, pues de alguna forma ya desde hace muchísimo tiempo se debe haber integrado todo el tema de capacidades de carga, etcétera, en los lugares, ¿no? Entonces, hoy se pone en evidencia que se necesita realmente tomar más acción en ese sentido para seguir conservando y realmente no seguir cargándonos, digamos, todo lo que nos llevamos por delante haciendo turismo, por las ganancias o por simplemente el disfrute de ir a un sitio, entonces poder hacer lo que me parezca, ¿no? En ese lugar. Yo creo que simplemente en este momento se ha puesto en evidencia muchas más cosas y se ha dado, digamos, como esa oportunidad de seguir discutiendo alrededor de estas temáticas, pero realmente esto lleva muchísimos años discutiéndose, profundizándose, estudiándose, y realmente quien vive en las comunidades donde están estos recursos, que muchas veces son ecosistemas pues muy vulnerables, se han dado cuenta que inclusive ya ha sido muy tarde en algunos casos de limitar, ¿no? Estas visitas, ¿no? Entonces yo creo que no es algo nuevo, es algo que realmente hay que ir pensando y que se ha venido pensando y probablemente muchos ya lo han venido pensando desde hace mucho tiempo. Fíjate, Carlos ya dice, para mí un grupo grande son 12, o sea, realmente este es un análisis que muchos ya lo han hecho. Y simplemente yo creo que hay que retomar todas esas experiencias que ya las hay, ¿no? Muchas veces se piensa que no, como que no hay experiencias positivas en todos estos casos, pero es que realmente cuando uno se da cuenta y cuando uno profundiza y cuando conoce más, realmente hay muchas experiencias positivas que han logrado mantener una calidad enorme, una muy buena calidad dentro de sus servicios, con precisamente muy pocos grupos, con un impacto muy pues ojalá lo más positivo posible dentro de su actividad turística. Entonces realmente yo creo que ya es un debate que viene viniendo desde hace mucho tiempo, sino que tal vez se nos ha dado la oportunidad en este momento de seguirlo profundizando, ¿no? Entonces quisiera recordar bien una frase, tal vez la voy a decir mal, pero es algo así que los cambios se dan en momentos de crisis de acuerdo a las ideas que hay rondando, ¿no? Un poco. Entonces, pues es bonito que se esté haciendo este trabajo para recuperar y para mostrar que hay muchas ideas y hay muchas iniciativas realmente que han venido haciendo las cosas bien desde hace muchísimos años y que es posible hacerlas, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios son muy importantes para visibilizar y ojalá
en cada uno en su labor y en su trayecto de trabajo y profesional, pues pueda precisamente tratar de visibilizar todas esas iniciativas que están haciendo las cosas bien porque existen y desde hace mucho tiempo realmente se está haciendo ese análisis, ¿no? Esa sería mi acotación. Bueno, muchas gracias, Natalia. Y por último, para Anita, nos consulta Marina, también ahí en YouTube. ¿El turismo en las turberas es algo habilitado? Al ser humedales tan delicados, ¿no es un problema pisarlos? Y pone excelente presentación. Y también acá hay una pregunta en el chat, Ana, respecto a la dificultad del trekking de Península. Bueno, dale, buenísimo. Vamos ahí primero con la de la turba. Sí, es un humedal, es muy delicado, pero hay un área, ¿sí? Que es todo el área costera, que eso ya está impactado, digamos, hoy por hoy entran a veces en cuatri o a caballo, y es una porción muy pequeña, y la idea es que cuando eso se proteja, ¿no? Porque ahora eso está acéfalo, digamos, ¿no? Cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer lo que quiere. Pero bueno, cuando eso sea un área protegida, la idea es quizás generar una pasarela o algo para que esos tramos de turba queden a resguardo, ¿sí? También hay tramos que uno puede hacer por la costa cuando baja la marea, y el cruce que hicimos nosotros por la turba, la turba, éramos 3 personas. Si uno camina separado, lo que se dice son unas técnicas de bajo impacto o de no dejar rastro, ¿sí? Leave no trace, son unas técnicas que hay para andar por la naturaleza. Cuando uno va por un espacio donde está virgen, lo mejor es separarse, por eso también esto que quizás retomando un poco esto de no turismo masivo y analizar, como decía Natalia, el tema de las cargas de los lugares, uno no deja impacto. La turba, como es una esponja, si uno la pisa y te fuiste y nadie la pisó atrás tuyo, eso vuelve a su lugar, ¿sí? Obviamente que en el proyecto que se está proponiendo de parque, de área protegida, digamos, Península Mitre, todo lo que es el centro, que es Turba, es el gran corazón de Turba, eso sería un área bastante restringida, digamos, su uso. La idea cuando se proyectó era así, proteger ese lugar. Y eso es básicamente el tema del Turbal, y tiene que ver un poco con todo lo que se venía hablando, ¿no? Con la capacidad de carga, con reducir los grupos, y quizás un poco retomando la pregunta anterior de exclusividad, no sé si quizás lo orientó un poco a lo económico y a lo accesible para menos gente. Creo que también eso quizás tiene que ver un poco con la política de cada uno. Uno puede hacer un producto caro, quizás porque das todo un montón de servicios extras, y podés hacer un producto de poca gente, pero que no tenga quizás cosas súper locas y puede ser accesible también. Creo que eso tiene que ver, uno lo puede ir manejando también, esa parte. Y con respecto a la dificultad del trekking, hay diferentes niveles. O sea, el trekking en general es en zona, no hay altura, no hay problemas de altura, es bastante llano, hay algunas lomadas que son cabos, pero lo que tiene es la duración, es de una larga duración. Entonces lo que uno en general recomienda es que la persona tenga algo de experiencia, habiendo cargado una mochila, y habiendo caminado varias horas. El primer día de entrada puede llegar a ser de 8 horas de caminata. Entonces, la dificultad está dada por el tiempo, la cantidad de tiempo y de kilómetros, y no tanto por el terreno en sí mismo. En sí es un moderado, ¿sí? Porque yo no recomiendo que una persona que nunca salió a caminar, que nunca se probó unas zapatillas, que nunca se puso una mochila, vaya a hacer un Península Mitre, aunque sea de 3 días. ¿Sí? Siempre lo ideal es que quizás tengas un poco de experiencia y que te conozcas un poco tu cuerpo
cómo funciona con una mochila, que tengas unos zapatos, unos borcegos cómodos, que ya sabes que no te sacan ampollas. Entonces esas cositas son un poquito de experiencia como caminante. Perfecto. Muy bien, gracias, Perfecto. Ana. Acá, Eduardo, entró una pregunta también para Natalia. Respecto del ecofeminismo, Natalia, hay una persona que pide que si puedes dar algún ejemplo, se quedó con ganas de comprender más el concepto y verlo, cómo se puede ver en la práctica. Y respecto de tu organización, alguna característica. Bueno, el ecofeminismo, bueno, no tenemos mucho tiempo como para profundizar en terminología o concepto, pero digamos que algo muy práctico. Realmente, actualmente hay muchos grupos de mujeres, por ejemplo, que están haciendo iniciativas bien muy interesantes alrededor, por ejemplo, de las semillas, ¿sí? Entonces, están haciendo grupos guardianes de semillas criollas, locales, que están muy ligados a todo el tema de siembra, la tierra, los ritmos de la tierra, cuestiones de gastronomía también, de alimentación como tal, el alimento y las semillas, y alrededor de ese tema, por ejemplo, hay muchos grupos de mujeres que están realizando actividades muy interesantes. En Colombia hay grupos de mujeres que están, hay un grupo, por ejemplo, que se llama Tejedoras de Paz, de mujeres que están precisamente tratando de fortalecer espacios de seguridad para las mujeres dentro de todo este conflicto y dentro de este contexto de violencia que desafortunadamente estamos viviendo casi que de nuevo otra vez en Colombia. Y hay grupos de ecofeminismo en España, por ejemplo, que están trabajando mucho con reciclaje, con cero residuos también, buenas prácticas en general para minimizar residuos, para mejorar las prácticas, por ejemplo, en el día a día de la casa, del cuidado, de la limpieza, biodegradables. Creo que es digamos, una tendencia que cada día va creciendo y yo creo que va a coger mucha fuerza porque realmente es un tema muy interesante. Lo que les decía, cuando yo lo leí descubrí que he sido ecofeminista toda la vida, ¿no? O sea, realmente es algo muy interesante porque desde muy pequeña creo que lo he vivido y me identifico mucho, ¿no? Y otro tema pues que está ligado con el ecofeminismo, que ese diálogo entre la ecología y el feminismo, pues es el activismo, ¿no? De alguna forma todo esto son tipos de activismo que te mueven, ¿no? Que te llevan a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer realmente para que la mujer tenga su protagonismo, que pueda realmente incidir dentro de los espacios, dentro de las políticas públicas, dentro de las actividades, y realmente la base siempre es la vida, ¿no? Es el sostenimiento de la vida. Bueno, eso por el lado del ecofeminismo. De Comunitur, realmente es una red colaborativa de iniciativas y profesionales que llevamos ya varios años, digamos, integrándonos. Cada iniciativa tiene sus propias necesidades, sus propias inquietudes, entonces realmente es un tema muy colaborativo, muy de darnos la mano, de ver cómo nos apoyamos, cómo visibilizamos también las iniciativas que hacen parte de Comunitur. Muchas veces hacemos gestión de cuestiones de asistencia técnica, hacemos enlaces de proyectos con iniciativas, con profesionales. Realmente es algo muy, muy colaborativo, es una iniciativa pequeña, pero realmente creo lo que les decía, las pequeñas iniciativas para nosotros, las pequeñas iniciativas hacen mucha diferencia, ¿no? Como las que hemos visto. Muchas gracias. Bueno, Leo, por acá no tenemos más consultas. No sé si vos quisieras hacer algún cierre. No, yo simplemente, si no hay más consultas, la verdad agradecerles muchísimo. Me quedaría horas escuchándolos. Me imagino con este panel, como con otras personas tan interesantes, me imagino seminarios intensivos, ¿no? Encontrándonos cuando volvamos a poder viajar y movernos, porque me da ganas de seguir, ¿no? Con un mate, o bueno, si ya viene la noche, con un vino o algo más espirituoso. Sí, acá estamos. De verdad, este intercambio me parece muy rico. Creo que, como ustedes saben, no solamente todas las personas que nos vieron por todos los medios
por los que transmitimos hoy, sino queda en el canal de reproducción de YouTube de la carrera y lo van a ver en otro momento seguramente otros estudiantes que en este momento están cursando materias y por otros motivos no pueden estar viéndonos. Y de verdad creo que es un aporte muy grande porque nos ayuda mucho a reflexionar y deja muchas preguntas, ¿no? Deja muchas ganas de viajar al Caribe, de volver a Bariloche y meterse en esa camioneta, ir a recorrer Patagonia, volver a Península Mitre. De verdad, creo que entusiasma mucho pensar un turismo diferente y no volver a ninguna normalidad anterior, que creo que todos los que estamos acá teníamos ya ganas, antes de que llegara la pandemia, de que mejorara, ¿no?, el impacto de lo que estábamos haciendo. Así que, sin más, agradecerles muchísimo en nombre de la Universidad de Ezeiza, y quedamos en contacto, y también estamos a disponibilidad de ustedes para cualquier cosa que la universidad pueda colaborar, ¿no? Y sepan que podemos tener prácticas profesionalizantes con nuestros estudiantes cuando ustedes nos convoquen. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Y un placer compartir con Carlos, Natalia y Anita. Un gran abrazo desde fuera de Buenos Aires. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo desde Colombia también. Gracias, Natalia. Gracias, Ana. Sí. Carlos. Muchas gracias a ustedes. Y también, acá estamos. Y Fabián, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Abrazo, colegas. Gracias, Abrazo Edu. grande. Gracias, Milena. Nos vemos.